Ya está con nosotros Alicia Jiménez, ella preside Fede Cámaras y coordina el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento PADE. Buen día y bienvenida. Buen día a todos y a la teleaudiencia, y gracias por permitirnos tener este medio para poder divulgar nuestro próximo evento estrella, que es el debate presidencial para el sector agropecuario. ¿Qué es PADE? Cuando hablamos política, de cumplimiento del PADE. Ok, es la política agroalimentaria de Estado. Es la ley 352 que fue sancionada el pasado 18 de enero del 2023, y es la consecuencia prácticamente de un acuerdo del primer debate. El primer debate de este sector fue en el 2019, y a raíz de el compromiso del sector agropecuario y de los que firmaron, y en este caso ganó el señor Cortizo, de llevar adelante una ley que permitiera tener un marco jurídico referencial propio de este sector y que se convirtiera en una política de Estado y no una política de 5 años. El primer debate presidencial allá en Tierras Altas en el torneo electoral pasado, de alguna forma hizo historia porque todos los candidatos presidenciales asistieron y de alguna forma asumieron compromisos. Si tuviéramos que hacer un balance de las promesas, de lo que se dijo allí, lo que se asumió allí, ¿qué tanto se cumplió y qué tanto se quedó en el tintero? Nosotros podríamos decir que, de acuerdo a las perspectivas y a lo que se esperaba del gobierno actual, podemos decir que se cumplió en alrededor de un 80%, siendo que el solo hecho de haber sancionado la ley que tanto esperábamos todos, y que esa ley tenía un rumbo específico, que era precisamente llevarnos a diseñar un plan nacional de desarrollo agrícola y rural, agropecuario y rural, nosotros lo hemos tenido. Claro. Entonces, aparte de eso, se crea el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la ley, que es algo novedoso para todos nosotros, en función de que no es que hacemos la ley, la reglamentamos, que es otro logro muy bueno. Aquí todos sabemos que las leyes se hacen y las reglamentaciones vienen después. Sí. Esta ley se reglamentó de acuerdo como mandataba a los 6 meses exactos. El 18 de julio del 2023 se sanciona y queda en Gaceta Oficial la reglamentación. Es decir, que de varios de los aspectos tratados en el debate del 2019, usted nos ha enumerado ahorita hasta 2 iniciativas. Lo importante que es esto para tratar de entender, y alguien, por ejemplo, mencionaba aquí en el programa hace un par de días, que el presidente actual, Laurentino Cortizo, se destacó mucho precisamente en ese debate agropecuario, y que eso fue un voto decisivo para muchos que tomaron la decisión de apoyar la propuesta del señor Cortizo. Porque quizás si hablamos de educación y hablamos de otras cosas, allá hay otros temas, ¿no? Pero en materia agropecuaria, que ustedes no pertenecen a ninguna línea partidista ni nada de esto, sino que están viendo por el sector, ¿pudiéramos decir que logramos avances significativos durante esta administración? Por supuesto que sí, y se han logrado no solamente en el sentido de nuestra ley, el marco jurídico y el Consejo de Seguimiento, que está conformado 70-30, y el 70% es el sector privado quien realmente está haciendo el garante que los acuerdos que se llevan adelante se cumplan, y que la adecuación institucional que tanto estamos esperando se dé. Y ese es parte del compromiso que debe tener el próximo presidente que se siente en la silla presidencial. A eso iba, más allá de lo que se ha podido hacer o avanzar, el tema son los retos que tenemos por delante. Y ahí está, por ejemplo, el tema TPC, también de seguro va a estar en el tapete la próxima semana, porque hay sectores realmente preocupados por lo que puede pasar, y sería una estrategia al más alto nivel, un compromiso que deberá asumir el próximo presidente o presidenta de la República, y tendrá que hacerlo de cara a esos que están viendo con preocupación que está en riesgo 4 sectores estratégicos de la economía del país. Hablemos de ese tema. Hace un momento escuchaba que mencionaba, Hugo, que en realidad nosotros debemos preservar
este sector porque nosotros todos dependemos 3 veces al día de ese sector. Obvio que sí, la alimentación de nosotros. Y en el Tratado de Promoción Comercial, que voy a hacer una aclaración, no es renegociar el tratado, porque eso no es lo que es, revisar el tratado de implementación del TPC. Y a eso es que tenemos que abocarnos en el 2025. Y obviamente es otro compromiso fuerte que debe tener quien se siente en la silla presidencial. Aparte de la adecuación institucional que debe darse entre todos los satélites que giran alrededor del MIDA, ISA, BDA, todas las instituciones que tienen que ver con el sector, y esa adecuación debe ir acorde con la ley Marco 352. Entonces, nosotros aspiramos realmente a que en este debate los candidatos se hayan realmente empapado de la evolución que ha tenido este sector en materia de orientación y hoja de ruta para que garanticen que nosotros continuemos. Uno de los pocos sectores de gabinete que tiene una política de Estado es esta. Y quiero ser clara, no es que nosotros estamos pidiendo que de todas maneras se siga algo, porque aquí no estamos partido político, aquí estamos un sector al cual se abandonó hace 30 años. Pero fue la manera efectiva de poder lograr los resultados que usted inició, que es parte de lo que hemos hablado cuando la Cámara de Comercio presenta Agenda País. ¿Cuál va a ser el compromiso real de que ese nuevo presidente va a cumplir parte de esa asesoría gratuita que se le entrega por la Cámara de Comercio? O sea, al final este sector buscó un mecanismo, una estrategia para poder presionar, ya sea positivamente, para que esto se realice. Pero de ese 80% de los avances que se han logrado, y me parece positivo porque las cosas buenas hay que al final decirlas, ¿qué nos queda pendiente como país en materia agropecuaria? Cuando escuchamos aquí economistas que nos dicen que uno de los sectores que menos crece es el sector agropecuario, entendiendo que probablemente, no sé si es un tema de salarios por lo que vengan los que están dentro de este sector, pero ¿qué pudiéramos hacer para seguir mejorando y de una buena estrategia sacar mejor producción de este sector, que está amarrado también de una manera u otra al turismo, que es otro de los sectores que menos crece en la economía del país? Ok, yo considero que la respuesta va más que nada hacia los gobernantes. Porque si los gobernantes no tienen la visión clara, país, de hacia dónde queremos ir los dolientes, pues no pueden diseñar la política adecuadamente. Y nosotros consideramos que el sector agropecuario, si bien es cierto, podríamos decir que tiene los salarios más bajos, pero eso no es consecuencia de que el sector no sea realmente impulsor del crecimiento económico. Por el contrario, considero que ha habido una dejadez en 30 años de no atender un sector para convertirlo en un sector altamente productivo, eficiente, con economías de escala y de competitividad nacional e internacional. Esa pudiera ser una de las... Esa es una de las metas nuestras. De las metas para... De las metas. ¿Y de eso hablarán los candidatos en este debate? Esperemos que sí, pero las metas no se trazan en 5 años. Claro. Las metas país tienen que ver con 5 años, 10 años, reevaluamos y vamos a los otros 20. Este sector tiene una política de Estado, como la tiene el Canal de Panamá, como la tiene el sector bancario, pero nosotros hemos diseñado una política de Estado. No puede ser que el que se siente diga, es que eso no me gusta y no lo voy a hacer. Es que no es lo que nos gusta, es que eso es lo que está pidiendo el sector, transformación. Y de alguna forma esa es una carta de navegación y tenemos que seguir en esa ruta. Y es tan crucial e importante que lo hagamos, y es tan importante que los candidatos que hacen promesas o se comprometen cumplan, que solamente quiero hacerle una breve reflexión y quiero compartirla con usted, a ver usted qué piensa. Mire, cuando aquí se dio la pandemia, si no se hubieran tomado los correctivos, esto no tiene que ver con que a uno le caiga bien el gobierno, si apoya a Anito o no lo apoya o qué sé yo, eso no tiene que ver con eso. Estas son reflexiones que uno tiene que hacer pensando en el país, basado en la realidad. Si la pandemia nos hubiera caído 1 año antes o 2 años antes, no habríamos tenido arroz para poner sobre la mesa.
una de las primeras correcciones que se tomó en el mercado fue precisamente lograr que el productor volviera a sembrar el arroz nuestro de cada día, por lo menos. Y al hacer ese correctivo, logramos como país que cuando llegó la pandemia todo el mundo aguantó su comida y pensaba en sus ciudadanos, por lo menos el arroz lo teníamos garantizado y que por lo menos durante año y medio no tuvimos que importar arroz. Eso es lo que logra un país cuando da pasos en la dirección correcta, y creo que hacia allá es que debemos apuntar, y aceptando lo que hemos hecho bien, corrigiendo en lo que nos podemos equivocar y adaptándonos a lo que ya hemos decidido como país que se debe hacer. Es que ahí es donde está, Hugo, yo no sé si recuerdan, pero Panamá era exportador de arroz en un momento determinado. Sí. ¿Y qué nos eliminó la exportación? Obvio, tú abres un mercado en donde tú no estás en las condiciones de competitividad internacional y bajo las reglas del juego de la OMC, nosotros quedamos precisamente al margen de poder exportar, porque no éramos competitivos. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que corregir precisamente lo que dices y llevar al sector a ser competitivo, a elevar su productividad, su eficiencia y mejorar precisamente la oferta nacional y exportable. Luego de un tiempo lo que hicimos fue todo lo contrario. Y esto no solamente con el arroz, esto también compete a los demás rubros que tienen que ver con la canasta básica familiar. Yo considero que si nosotros le damos la atención correcta a este sector, ¿cuál es la visión que tenemos y las metas que tenemos? En vez de lograr la migración del campo a la ciudad, que la gente se mantenga en su área, pero con producciones que realmente permitan crear rendimientos positivos. Y el valor agregado precisamente en el área de producción. Porque entonces lo amarramos con el agroturismo, con la agroindustria, y eso es un nicho de mercado que el resto de los países de Latinoamérica lo han desarrollado y nosotros nos hemos quedado atrás. Y por otro lado, el turismo, que es también otro eje estratégico de crecimiento. Pero nosotros tenemos que evacuar un poco el hecho de que la concentración del crecimiento es entre Panamá, Colón y ahora un poquito Panamá Oeste por el asunto de las minas, que ahora tenemos el contraste de la mina. Hay que mirar todo el país. Nosotros tenemos que ver el país. Yo que viajo alrededor del país, Darién tiene un problema serio. Es un potencial en producción, pero lo tenemos olvidado. Y estamos haciendo cosas incorrectas dentro del área. Tenemos Bocas del Toro, tenemos Chiriquí, provincias centrales. Interesante, en el tiempo de los 38 días que tuvimos cerrados, Chorrera, me dice el presidente de la Cámara de Chorrera, Alicia, agraciadamente y bendición de Dios, nuestra provincia no está pasando problemas porque producimos lo que necesitamos. Pero nada más era Chorrera, el resto del país. Y hay que mirar el tema Coclé, que usted iba ahí a tocar y se nos fue. Correcto. Porque hay un potencial creado a partir de una necesidad, que era la mina. Correcto. Y ahora sin la mina, toda esa producción, ¿qué vamos a hacer? Pero eso también se puede convertir en turismo, se puede convertir en la parte agropecuaria. Hay países que nos han demostrado. Ejemplo, Costa Rica tiene un crecimiento, ¿y basado en qué? En agricultura y turismo. ¿Por qué es importante la asistencia de los candidatos a este debate agropecuario y lo importante que el ciudadano preste atención a sus propuestas y a las respuestas que dará? Es importante porque de las respuestas nosotros vamos a socavar si está dispuesto a continuar con la política de Estado, que no está impuesta por ningún partido político y que nace del deseo y del dolor de este sector. Entonces te está diciendo el sector privado en pleno, nosotros necesitamos esta hoja de ruta para poder abastecer el país, la seguridad y la soberanía agroalimentaria, que no es nuevamente del productor, es de toda la población panameña. Y ahí la idea básica y elemental que siempre les compartimos aquí, al productor, al campesino, todos lo necesitamos mínimo 3 veces al día. Un abogado uno necesita de vez en cuando, un arquitecto, un ingeniero de vez en cuando. Un médico, bueno, cuando se presenta la situación, pero al campesino 3 veces al día. Tome en cuenta entonces eso, porque es importante que todos los panameños estemos pendientes de ese debate presidencial. Gracias por acompañarnos esta mañana, doña Alicia. Gracias. Que le vaya bien.